Hola, muy buenas tardes a todos. Pues un gusto tenerlos aquí nuevamente, fans de la historia. Y continuamos con toda esta dinámica de charlas alrededor del proceso de independencia de la Nueva España. Eh, y entro rápido en materia en virtud de que es un periodo, en realidad, un tanto largo comparando las fases, las diferentes fases, pero muy completo y muy complejo. Y sobre todo porque el segundo momento o el segundo periodo de independencia está protagonizado por otro sacerdote. Eh, de verdad, es muy interesante la participación de los sacerdotes en el proceso de independencia de la Nueva España. Y pues aquí tenemos al generalísimo eh, Morelos, que, que de verdad hace un papel que se reconoce en el mundo entero, un papel que los mismos españoles se sienten abrumados por esta figura que logra encarnar Morelos y que casi se sienten como abatidos por él. Pero bueno, vamos a ir platicando poquito a poquito como toda esta dinámica. Y la verdad es que voy a abrir con una reflexión, que en realidad es lo que siempre se tendría que hacer, ¿no? Una clase de historia siempre la tenemos que empezar con una reflexión y al final intentar cerrar esa reflexión, que cada quien tiene todo el derecho y, de llegar a reflexiones personales. Bueno, voy a iniciar citando fragmentos de un documento precisamente del generalísimo Morelos. Y aquí nada más cito unos breves extractos. Para las familias homeschool, de verdad es un gran ejercicio leer con sus niños el documento Los sentimientos de la nación. Literalmente ponen así en el buscador Los sentimientos de la nación y les aparecerán cantidad de links en donde lo pueden leer de manera completa y para que vean cómo pueden llevar a cabo el ejercicio. Leo aquí el capítulo primero, el artículo primero de este documento, Los sentimientos de la nación, que dice que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Ojo, todavía en los capítulos pasados en donde estuvimos viendo antecedentes de la independencia y ya el primer momento de independencia con el movimiento criollo que inicia su conspiración en Querétaro, hasta ese momento la petición era autonomía. Morelos, Morelos que más que criollo es un mestizo, que de él sí tenemos una clara referencia de su apariencia y de su extracción, sin que este sea sin que la finalidad del canal sea ser biográfico, porque en realidad por mucho tiempo la historia se hizo considerando que la hacían hombres excepcionales. Por mucho tiempo se pensó que los héroes eran personas excepcionales. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa visión de hacer historia. Yo creo que creo que los personajes históricos son personas como ustedes y como yo, con sus aciertos y sus grandes errores, pero que les tocan vivir coyunturas muy especiales aquí, que se vuelvan históricos por su accionar en esas coyunturas tan especiales. Entonces, ojo, es probablemente de los primeros documentos en donde ya se está hablando de que esta nación, la Nueva España, requiere ser independiente. Porque ya en muchos momentos lo deja claro Morelos y el mismo Hidalgo en algún momento lo llegó a señalar, que la cerrazón de los españoles estaba trayendo grandes problemas, que no nos dejaban ser, pues. Entonces, tenemos una primera mención en la que la Nueva España exige su independencia ya, no autonomía, sino independencia. Ahora bien, vean el artículo 15, que la esclavitud se proscriba, que se borre del arco jurídico, que sea ilegal la esclavitud para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, ustedes ya saben qué son las castas, porque ya lo vimos en los capítulos pasados acerca del mestizaje, quedando todos iguales y solo se distinguirá un americano del otro, ya sea el vicio o ya sea la virtud. De verdad, yo aquí, sin caer en tintes políticos actuales, que finalmente para eso sirve la historia,
estimados invitados, estimadísimos fans de la historia, para eso sirve la historia, para tener una postura política, porque incluso el decir yo no voto, yo no le voy a nadie, es una postura política que tú estás asumiendo. Para eso sirve la historia. O sea, aplicar la historia es finalmente tener un punto de vista de lo que sucede, de lo que vemos, de nuestro entorno, del accionar de nuestros servidores públicos, ¿por qué no? Entonces, pero en este momento no quiero entrar en debates como tal actuales. Aún así, quisiera poner de ejemplo el artículo 15 que recién comenté, algo que sucedió hace unos días. Y la siguiente lámina es una foto, en donde quiero hacer esa reflexión para que ustedes también, mis niños homeschool, mis exalumnos, mis queridísimos pedagogos, si hay alguien que esté viendo de mis antiguos alumnos pedagogos, hagan este ejercicio en sus diversas aulas, en sus hogares, con sus niños, con ustedes mismos. O sea, vean nuestros rastros históricos hilado a lo que está sucediendo hoy por hoy. Bueno, esto lo voy a retomar ahorita. Morelos pedía en el año de 1813 y hasta el 15 que él es fusilado, que ya las castas desaparezcan, que el color de piel no sea el que determine ni tu futuro, ni tu suerte, ni tu educación, y que todos seamos tomados como iguales y que solo nos distingamos por nuestros propios accionar, o sea, por nuestra propia forma de ser, de dirigirnos, ya sea en la virtud o ya sea en el vicio, ya sea en lo malo. Lo voy a retomar ahorita, insisto. Finalmente, señala en otro de los artículos, es un gran ejercicio leer los sentimientos de la nación, ¿eh? No es tiempo perdido, es bien interesante ver lo que Morelos tiene en su imaginario ya para lograr la independencia de la Nueva España. En el 22 dice, que se quite la infinidad de tributos, de pechos, de cobros, pues, e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo por un 5% de semillas, es decir, que se les cobre menos. Aquí la queja es que se cobraba demasiado de impuestos. Y demás efectos u otra carga igual de ligera, que no oprima tanto como la alcabala, como el estanco, como el tributo y otros. Eran impuestos que se pagaban en ese momento. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y los honorarios de los empleados. Yo aquí nomás pregunto, ¿no es algo de lo que se está peleando ahora? Hacer más eficientes las finanzas públicas, que se cobre poco de impuestos y que eso se redistribuya de manera más equitativa. De verdad, yo solo les dejo las ideas y ustedes tomarán la postura que les parezca correcto. No es esta lámina, es la siguiente donde vamos a hacer una reflexión, porque aquí les quiero presentar el documento original que escribió, que dictó Morelos a un abogado que le estaba ayudando a redactar sus ideas, con tachones, aquí pueden ver, porque fue como un primer escrito que de ahí derivaron los sentimientos de la nación y de ahí después derivó una especie de primer constitución, la constitución de Apatzingán, probablemente la primera que se podría decir, pero que nunca se aplicó, la constitución de Apatzingán. Este es un documento que tiene el corazón de Morelos, que tiene las ideas de Morelos y que tiene la firma de Morelos, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. Y si no ven muy clarita ahí la firma de Morelos, aquí se las pongo. Esta es la firma del generalísimo José María Teclo Morelos y Pavón, sacerdote de Carácuaro, y documento que existe y está resguardado en el Archivo General de la Nación. Mis niños homeschool, vean, esta es materia prima para hacer historia, por eso se los pegué aquí, para que observen qué lujos tenemos de repente los que nos interesamos por estos temas. Esta es la foto que yo les quería señalar para comparar con las aspiraciones de Morelos hace más de 200 años. Él decía que todos los americanos sean iguales y que solamente nos divide el vicio o la virtud. Esto sucedió hace unos días, hubo una manifestación en contra del gobierno actual, que es respetable, que se vale, que todo mundo tenemos derecho a señalar nuestras inconformidades con cualquier tipo de gobierno que se establezca,
pero quiero que noten lo que dice, que no es muy clara en la foto, yo se las transcribo aquí. La cartulina que trae el auto en una de estas manifestaciones dice, quiero un lugar donde las sirvientas no sean mi autoridad. Sin duda fue una cartulina que despertó mucho comentario y mucha crítica, porque finalmente en México en el 2020, 200 y cacho, 212 años o 200 y cacho después de todo este movimiento de independencia y de esta lucha por ya no señalarlos por el color de piel, por el nacimiento, por la acción, sino por tus virtudes, sino por tu legalidad. Seguimos con estas ideas. Yo lo dejo a la reflexión de verdad. Coméntenlo, es un gran ejercicio en familia, porque todavía seguimos arrastrando muchos elementos coloniales en donde se siguen haciendo distinciones que el morenito, que el pobre, es más, hay elementos todavía de que el ignorante, por favor, todavía que si mi sirvienta, ya esto lo tenemos que trascender y solamente lo dejo como reflexión para que empecemos el tema ya. Ya mis introducciones son eternas, empezamos con todo. Bueno, les presento aquí el nombre completo. No es el rimbombante nombre de Hidalgo, que probablemente nunca me aprenderé el completo. El nombre completo del generalísimo Morelos es José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Y de él sí tenemos imágenes del momento. De él sí tenemos imágenes de cuando él estaba en vida. Entonces, pues, de él sí se sabe que su apariencia no la podemos vincular directamente con el grupo de criollos, que es el que inicia meses antes con la conspiración de Querétaro. Él es, y doy una breve semblanza biográfica, ¿quién es? Morelos. Hijo de carpintero, nieto de profesor, mestizo, que nace en 1765. Trabaja de adolescente en la hacienda de un tío bastante bien colocado. Entonces tampoco es el mestizo, pobre, con esta molestia social. O sea, él en realidad, y hay que decirlo, él se ordena sacerdote sin tener la vocación de sacerdote. Y quiero que esto se me entienda. O sea, yo se los comento mucho en clase luego a mis alumnos. A ver, en historia vamos a hablar de religión, de política, vamos a hablar de todos los temas bajo esta visión histórica. Y con la información se puede sacar la conclusión muy fácilmente que él se hizo sacerdote no por una convicción espiritual, sino que era una especie de necesidad en el sentido de que, bueno, él tiene esta facilidad incluso para estudiar, porque quien lo empieza a enseñar pues es su abuelo es profesor de primeras letras. Después él se emplea en una hacienda, la hacienda de San Rafael Tajuelo, que es propiedad de uno de sus tíos. Y después él empieza como una especie de proyecto propio como arriero. Y la arriería era un buen negocio en la zona donde él está, en la zona de Valladolid, la actual Morelia. De hecho, Morelia, esa ciudad tomó el nombre de Morelia en honor a Morelos. Entonces, la actual Morelia nace en ese entorno, en ese lugar, y se requiere mucho movimiento de productos, porque está cerca de Guanajuato, donde se mueven cosas de minería, productos mineros, y hace toda una especie de dinámica de llevar y traer bienes entre Guanajuato y Acapulco, con todo lo que es la NAO de China, que ya lo comenté en otro programa también, una especie de comercio sistematizado que se daba entre Acapulco y Filipinas. De verdad, o sea, él se volvió como una especie de empresario, pequeño empresario. Y cabe señalar, él se vuelve sacerdote, él empieza sus estudios en seminario, donde conoce a Hidalgo, en el Colegio Nicolaita,
a los 23, 24 años. O sea, el fervor religioso no le llega, ay, así jovencito, no le llega a los 24 horas, 24 horas, a los 24 años, y se ordena sacerdote en sus 30. Ya, ya en esa época incluso, en esa época ya era un señor cuando se ordena sacerdote y lo mandan a curatos así, pueblitos ahí perdidos, y por 10 años él es el sacerdote de un poblado muy pequeñito, insisto, del poblado de Carácuaro. Entonces, pues realmente él le llega como tarde esta decisión de volverse sacerdote por una cuestión económica. Uno de sus bisabuelos había dejado un dinero, tiene un nombre, ahorita se me va, había dejado un dinero como un ahorro, vamos a pensarlo en términos modernos, había dejado un dinero como en ahorro, tiene un nombre, patrocinio, no me acuerdo el nombre, en resguardo de la iglesia, ese dinero lo dejó en ese resguardo patronazgo, quiero recordar que se llama. Dejó ese dinero en resguardo de la iglesia por si alguno de sus descendientes decidía estudiar para sacerdote. Si así fuese, ese dinero se destinaría a este muchacho. Y no era una herencia desdeñable, era una cantidad importante de dinero, tanto así que cuando Morelos recibe este dinero heredado por un bisabuelo, parece ser, pues él con ese dinero incluso le puede comprar casa a su mamá. O sea, no es un dinero desdeñable. Y es por eso que él se vuelve sacerdote. Y tampoco voy a decir aquí algo que no se ha conocido a nivel histórico. Morelos, siendo sacerdote, al menos tiene 2 hijos, probablemente tuvo otros 2 más, pero al menos tiene 2 hijos con una señora de apellido Almonte, que de hecho la señora fallece al parecer en el segundo parto. El primer hijo de Morelos se llama Juan Nepomuceno, que ahorita comentamos de Juan Nepomuceno brevemente. También es otro personaje que podremos hacer un video acerca de la biografía de este personaje con unos claroscuros impresionantes. Y la hermana, o sea, la segunda hija de Morelos se llamaba Guadalupe Almonte. Pero Juan Nepomuceno sigue apareciendo en la historia nacional de verdad con unos claroscuros impresionantes. Es más, para muchos simplemente podríamos tacharlo como de traidor, lo han comentado en varias de sus biografías. Probablemente Morelos, si hubiese vivido después de la independencia, al ver el accionar de su hijo, se hubiese muerto en ese momento. Pero este es tema de otro video o de otro momento. Entonces, estos datos biográficos nos dan mucho a entender para el Morelos militar. Nada parece decir que haya sido un mal sacerdote. Yo sé que el tema del celibato es todo un tema en términos del catolicismo romano, y que ya el hecho de haber roto el celibato, pues tal vez no lo haga el mejor sacerdote del mundo, pero pareciera ser que él era como querido en las comunidades en donde él se desempeñó como sacerdote. Pero ahora vamos a enfocarnos al Morelos militar, que es el que, al menos Hidalgo muere en el 11, al menos por 4 años, lleva la batuta cantante en todo el movimiento independentista, sumamente trascendente. Por eso es un gran ícono en nuestra idea de conformación de país independiente. Ok. Toda la campaña de estos 4 años, todo el accionar militar de Morelos de estos 4 años se divide más o menos en 4 grandes campañas militares. En la primera, en realidad es cuando Morelos se acerca a Hidalgo, cuando él sabe que Hidalgo está vinculado, cuando inicia el movimiento de independencia a mando de Hidalgo, de Allende, de Aldama, Morelos inmediatamente intenta buscarlo, y precisamente lo que hace es ofrecer sus servicios. De hecho, él parece ser que él como que se acercó con la idea de decirle, bueno, yo te puedo ayudar para guiar espiritualmente a tu gente. O sea, brindando sus servicios de sacerdote. Pero Hidalgo le dice, no, corazón, yo aquí no necesito sacerdotes, yo necesito gente de armas. Y necesito, le dice Hidalgo, que te lances, ya sí le digo ahora, necesito que te lances
a Acapulco porque es una plaza muy importante. En ese puerto llega gran riqueza año con año con la nao de China. Entonces necesito que tomes Acapulco y ahí me requises pues recursos para la independencia. Entonces, pues la primera campaña de Morelos inicia en el estado de Guerrero, lo mismo, recluta gente del pueblo, pero ojo, a diferencia de Hidalgo que lleva huestes inmensas de gente poco preparada, poco mentalizada y poco disciplinada para la guerra, Morelos es más selectivo en su gente, mucho más selectivo, tiene mucho mejor ojo para ubicar a la gente que van a ser sus cercanos y los empieza a entrenar desde un primer momento, cosa que le hace lograr un ejército mucho más pequeño, pero mucho más efectivo. Entonces, aquí por eso, pues, se señala que incorpora personas más preparadas, que estuvieran sumamente convencidas con la causa. Y en Petatlán, que está en el estado de Guerrero y que me enorgullezco que de allí viene una rama muy importante de mi familia, en esta zona de Petatlán, Tecpan, precisamente, se encuentra con los hermanos Galeana, que no es gente casta, que no es gente como del pueblo, son hacendados, son medianos hacendados, mestizos, medianos hacendados que pueden aportar recursos y que se vuelven efectivísimos militares. Así como Morelos resultó un gran militar siendo de formación sacerdote, pues así los hermanos Galeana, en particular Hermenegildo, resultó un gran militar, un gran mano derecha, tal vez mano izquierda, porque ahí se dan un pique entre los hermanos Galeana y los hermanos Bravo, y particularmente entre Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo, quién es la mano derecha y quién es la mano izquierda de Morelos, sus grandes allegados, sus grandes gente de confianza. Esta primer campaña termina prácticamente con el asesinato de Hidalgo y de Allende y de Aldama, de la primera generación de independentistas, en donde se hace la inmensa pregunta, pues entonces, ¿quién continúa? Y pues quien alza la mano en primera fila, pues es Morelos. Yo continúo, o sea, literalmente él tomó la batuta del movimiento independentista. Esta segunda etapa, que dura un añito, no, dura 7 meses, 8 meses, de noviembre del 11 a mayo del 12, tiene como punto central lo que fue el sitio de Cuautla, y que también invito a todas mis mamás homeschool que en algún momento se tomen como de buscar rápidamente en línea algún resumito sobre el sitio de Cuautla por Morelos. Hay muchos videos en YouTube que hacen referencia a ese evento en particular, porque de verdad es algo que llegó a oídos de Napoleón Bonaparte. O sea, con esto les digo todo la trascendencia en cuanto al genio que dejó verse por parte del sacerdote. Del sacerdote tal vez no con tanta cepa de sacerdote y con mucha más cepa de militar. No más comento rápidamente. En toda esta campaña de avance, en la primera campaña, Morelos intentó tomar Acapulco, no lo logra. Entonces se dejan ir más al sur, finalmente se da el fusilamiento de Hidalgo, de Allende, de Aldama. Él toma la cabeza de toda esta lucha independiente. Entonces, pues se intenta reformular. Divide su ejército en 3, obviamente una fracción a mano de los Galeano, otra fracción al mando de los Bravo. Él mismo toma una tercera fracción. Y también aquí hay un elemento que se le critica tácticamente, que bueno, él no es militar, se entiende, ¿verdad? Entonces, estando ya pues en las cercanías de la Ciudad de México, ya se esperaba que tal vez él atacara a la Ciudad de México, más bien regresa hacia Taxco para fortalecer alguno de los otros dos partes de su ejército. Y esto hace que el otro ejército, que el ejército virreinal, pues como que se apuntale para defender bien la Ciudad de México. Ante esto, se va toda la fuerza de Morelos a la ciudad de Cuautla, que está muy cerca a la Ciudad de México. Ay, yo apunto para allá, porque para allá está Cuautla. Ahora sí que en mi casa, para allá está Cuautla. Entonces, Cuautla está un pasito ya a la Ciudad de México. Ahí es donde se parapeta. Ahí es donde se resguarda el ejército de Morelos, pues en esta especie como de intento de tomar la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México ya está resguardada totalmente por el ejército virreinal. Entonces se da un sitio. Literalmente lo que intenta hacer el ejército virreinal es apresar aquí a Morelos, y Morelos pues definitivamente lo que hace es defenderse. Se da lo que se conoce como un sitio. Y es un sitio que se vuelve emblemático porque
Dura más de 3 meses, comienza en febrero de 1812, termina el 2 de mayo de 1812 y termina con el ejército de Morelos sumamente castigados. Literalmente rodearon el pequeño poblado, no era una ciudad en ese momento, el ejército realista rodeó el pequeño poblado, atacaban de vez en vez a cañonazos el poblado, le cortaron el agua, le cortaron el alimento, en el afán de hacer capitular a Morelos, cosa que no lograron, y lo que hace heroico este sitio fue que Morelos pudo romper el sitio, es decir, se les peló, para decir lo que se entienda, se les escapó en una noche, ya cuando todos estaban bien cansados de un lado y del otro, bien golpeados de un lado y del otro, y que el ejército realista solo pedía dinero y dinero, hombres al virrey, y el virrey le decía, de verdad, no puedes con esos 3 gatos que tienes ahí encerrados. O sea, ya había problemas del lado del ejército virreinal. Ya cuando todo el mundo estaba muy desgastado, logró escapar el ejército de Morelos sin contar ninguna baja. Vuelvo a insistir, esta táctica militar, este ejercicio militar llegó a oídos del mismísimo Napoleón Bonaparte, que es donde lanza su frase emblemática, ¿no? Fue cuando dijo el señor Bonaparte, el chaparrito Bonaparte, dijo, con 5 Morelos, yo conquistaría Europa, porque analizó de manera militar sus tácticas, cómo pudo guarnecerse en Morelos, en Cuautla, cómo convenció a la gente para que lo aguantara y cómo cómo pudo lograr romper el cerco de la ciudad, y de verdad fue algo que trascendió no solo aquí en el virreinato y no solamente en España, sino en el mismo contexto europeo. Ese, con el rompimiento del cerco de la ciudad de Cuautla, del poblado de Cuautla, que termina la segunda campaña de Hidalgo y viene su momento dorado, la tercera campaña, que más o menos es otro añito, del 13 al 14, en la cual Morelos se dirige a Oaxaca para nuevamente reorganizarse, y en Oaxaca tiene una bifurcación. Nuevamente, sus aliados de la Ciudad de México, una asociación que se hacía llamar los Guadalupe, nuevamente la referencia a la Virgen de la Guadalupe, de la que ya venimos hablando de videos anteriores. Pues una organización secreta de criollos que están conspirando acá en la Ciudad de México para derrocar a los peninsulares, que están apoyando al movimiento independentista con dineros, con información. Bien interesante, ¿eh? Saber de los Guadalupe, bien interesante. La señora Leona Vicario era parte de los Guadalupe. El abogado, el señor Andrés Quintana Roo, era de los Guadalupe. Después formó parte activa del ejército de Morelos. Entonces, los Guadalupe le mandaban comunicaciones a Oaxaca, Morelos, en donde le decían, toma la Ciudad de México, ya no estás tan lejos, aquí encierras, haces pinza y encierras a las fuerzas. Y Morelos nuevamente tuvo esta bifurcación, recordó lo que le requirió Hidalgo. Hidalgo lo que le requirió fue tomar Acapulco para hacerse de un puerto importante, para tener comunicaciones con el extranjero y para requisar los productos que llegaban con la nao de China. Entonces, estaba entre Acapulco y la Ciudad de México, se decide por Acapulco, y va con todas sus fuerzas. Pero es muy interesante la tercera campaña porque es donde logra su máxima popularidad, vamos a decirlo así, el mayor reconocimiento entre tropa, ya que se volvió el generalísimo, que derrotó al mismísimo María Calleja, que era como el general de las fuerzas realistas, que después se volvió virrey, o sea, no era como cualquier señor, ¿no? Entonces, en este momento está en Oaxaca, como digo, abre su pinza hacia Veracruz, prácticamente tiene tomado una gran zona de lo que es el espacio virreinal, y se deja sentir toda su fuerza por la organización previa que ella había hecho de sus ejércitos. Y pues bueno, aquí es donde se hace precisamente, en esta tercera campaña, es donde se manda a hacer la pintura que tenemos como real del señor Morelos, con su traje militar, no de sacerdote, sino con su traje militar. Muy, muy interesante ese dato, ¿eh? De verdad, yo sigo insistiendo, y que no se me tome a mal, ¿eh? O sea, yo sigo insistiendo que Morelos no se hizo sacerdote por una convicción espiritual.
y eso ni le quita ni le da nada, o sea, era un ser humano como ustedes y yo. ¿Pero qué? Realmente su habilidad la descubrió a los 40 años, ay, a mi edad, en el ámbito militar, porque ahí fue donde de verdad desenvolvió como todo su genio. Entonces, es de aquí que conocemos la face de Hidalgo. Bueno, de Hidalgo, de Morelos, estoy hablando de Morelos. Miren, este mapa se los señalo en el afán de que vean lo amplio que llegó a ser el dominio del ejército de Morelos. Precisamente en esta tercera campaña fue cuando hizo su ampliación más grande, con su ejército que él dirigía personalmente, con sus ejércitos subalternos, dirigido por los Galeano y los Bravo, en donde vean, o sea, de verdad, hasta, digo, Guatemala en ese momento pertenecía al virreinato de la Nueva España, o sea, literalmente desde Guatemala hasta prácticamente Guanajuato, estaba tomada el corazón salvo la Ciudad de México, que la Ciudad de México seguía siendo resguardada por el ejército virreinal, el ejército pro-hispano. Y pues bueno, llegamos bajo este contexto para que vean como lo trascendente de las acciones militares de Morelos. Llegamos a la cuarta campaña, que es aquí donde ya empieza una dinámica en donde ya no podemos hablar tanto de una campaña militar, sino que ya más bien empieza como todo el accionar político de Morelos. Es en este momento en donde se empieza a dar la bifurcación. Ok, o sea, lo que se puso sobre la mesa es, si nos independizamos, ¿qué? Esta fue la pregunta de Morelos y de sus allegados. O sea, esto fue lo que empezó a rondar. Y yo esta anécdota, pues probablemente la he dado en algunas de mis salidas, en mis clases, que de verdad no me parece una anécdota menor. Incluso una de las preguntas que se empezaron a plantear en este momento es, ¿y cómo vamos a llamar este nuevo país? Porque, pues les juro y les perjuro que si se estaban independizando de España, probablemente no se querían llamar Nueva España, ¿verdad? Entonces, yo lo he comentado, es más, creo que en un video ya lo dije anteriormente. La propuesta de Morelos fue que a este país se le pusiese Anáhuac. Y es más, él conformó un congreso constituyente en este momento, del 13 al 15 más o menos, en donde lo que intentó hacer es darle legalidad, dar un cuerpo jurídico a este país que estaba por nacer, de acuerdo a lo que ellos estaban viendo. Entonces, conforma este congreso, al cual incluso le pone el nombre del Congreso de Anáhuac, en función de que para Morelos el nombre correcto es Anáhuac, pero ya en sus juntas que hace, en estas juntas en donde están los Galeana, los Bravo, en donde está el mismo señor Quintana Roo, en donde está un señor bien importante que no muere en la independencia, que no muere de apellido Bustamante, donde tiene la señora Leona Vicario, estuvo también en este episodio de la cuarta campaña, donde ya se empieza a discutir, ok, si ganamos, ¿qué prosigue? ¿Qué hacemos? Es aquí en ese momento, en el 13, donde se escriben los sentimientos de la nación. Es en este momento donde el documento de los sentimientos de la nación se toma como base para hacer una primer constitución, porque la primera propuesta es formarnos como república. Y seguramente voy a tener que hacer un video en donde empiece yo a hablar de estos modelos, o sea, república o monarquía, que es aquí lo que probablemente esté pues en juego, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? ¿Con república, con un presidente? ¿Con monarquía, con un rey? ¿Cómo? Esta discusión se empieza a generar aquí. Entonces, incluso el Congreso de Anáhuac le da el título de Generalísimo Morelos en este momento, título que él niega, que él refuta, y él dice, no, yo no soy el Generalísimo, yo soy el siervo de la nación. Vean nada más como, wow, ¿no? Él dice, no, yo nací aquí, yo estoy aquí para servirlos, no para mandarlos. Qué interesante. Bueno, es un momento también muy trascendente porque en estos años, Felipe VII, el deseado, este personaje que venimos arrastrando de tiempo atrás, que había sido raptado por los franceses,
que el señor Pepe Botella, que el señor José Bonaparte, que el señor Napoleón Bonaparte, lo tenían ahí secuestrado, es nuevamente puesto en España. Entonces, en realidad dicen, pues ya que pelean, ¿no? Ya regresó Felipe VII, pero el punto es que los insurgentes ahora sí pelean su independencia, porque recordarán que el señor Primo de Verdad y probablemente Hidalgo, ellos decían, denos autonomía mientras regresa Felipe VII. En el 13, en el 14 regresa Felipe VII, pero ya no quieren aquí los magohispanos a Felipe VII, ya quieren su independencia. Pero al regresar Felipe VII y al darse cuenta que toda América, no solo en Nueva España, sino que toda América se le estaba independizando, lo que hizo fue organizar unos ejércitos impresionantes allá en España para mandar al Nuevo Mundo. Y un contingente importantísimo lo manda a la Nueva España, que es la principal colonia, la que no quiere perder a costa de nada. Y esto, pues, da espacio a que venga, a que esta cuarta campaña, pues tenga en inicio, empiece a tener, pues, pérdidas en batallas en Morelos. Les dejo también aquí la imagen de la bandera de Morelos. Así como a Hidalgo se le distingue por su estandarte de la Guadalupana, que ojo, él no pudo haber cargado en un brazo su estandarte de la Guadalupana. El estandarte de la Guadalupana que llevaba Hidalgo era una cosa impresionante, pesadísima, que probablemente tenían que... Yo he leído textos en donde dice que 20 personas cargaban ese estandarte, que también se me hace bastante exagerado. Ok, al menos 5 personas, 3 personas tendrían que cargar esa impresión gigantesca de la Virgen de Guadalupe. Ese es como la primer estandarte bandera que podemos llamar ya de un corte independiente mexicano. Esta bandera la retoma Morelos, donde ya hay como este símbolo nuevamente de antigüedad de una águila mexicana posada en un nopal. No tenemos la imagen de la serpiente, que eso es un elemento que vendrá después. Pero aquí, vean qué interesante retoma este símbolo mexica, que ya vimos en un video pasado. Bueno, la cuarta campaña entonces es la última campaña militar, como lo comenté ya, de Morelos, porque finalmente cuando se organiza el Congreso de Anáhuac, donde se empiezan a discutir todos estos detalles que no son menor cosa, desde cómo llamar al nuevo país, y que finalmente el Congreso propone mejor llamarle México, en retomar nuestras raíces más antiguas, o sea, no hacer referencia directamente al periodo colonial, sino a un periodo antes, y el hacer referencia al grupo indígena que se enfrentó con todo a los llegados europeos, o sea, los mexicas. Empiezan a elaborar la primera constitución, que es la Constitución de Apatzingán, que realmente nunca se aplicó, pero que está basada directamente en el ideario de los sentimientos de la nación. O sea, prácticamente Morelos es un gran coautor de la primera constitución de México, la Constitución de Apatzingán, y estando en ese orden de cosas, empiezan a ser sumamente asediados por las fuerzas realistas, que ya fueron fortificadas por lo que se mandó de España con el nuevo arribo de Felipe VII. Y ya así asediados, pues se están moviendo de un lugar a otro, y en un lugar muy cercano a Iguala, las fuerzas realistas están a punto de hacer prisioneros a todos. Hidalgo le dice a la gente del Congreso, por favor, adelántense, yo aquí los detengo para que no haga preso al Congreso. El Congreso importa mucho, el Congreso es el que le va a dar legalidad a la nueva nación, y así es como es tomado preso Hidalgo. En el 15, muy cerca de la ciudad de Iguala, el Congreso incluso iba custodiado por Morelos, rumbo a Tehuacán, Puebla. No llegan a la ciudad de Tehuacán, les comento, en un lugar muy cercano a Iguala es tomado preso Morelos, y se viene todo su capítulo de la condena, que es de verdad, es otro elemento que de verdad con mis niños homeschool podrían buscar información de cómo fue
cómo fueron los juicios, porque Morelos pasó por un juicio militar y se le acusó de traidor a la corona, por un juicio civil y se le acusó lo mismo, de traidor, de bandolero, y por un juicio eclesiástico, que realmente ese fue el que quebró a Morelos. Y de verdad es como el caso de Hidalgo, que yo les comentaba la vez pasada, en donde se sabe que él en su juicio, cuando se le quitan los hábitos, cuando es excomulgado, es algo que lo quiebra. Y algo así sucedió con Morelos, porque parecía que él iba muy, muy entero a sus juicios, pero cuando la Santa Inquisición le dice, vas a ser excomulgado, vas a morir en pecado, tú y todos tus descendientes, y miren, yo les dije que les iba a hablar un poquito de Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno es el hijo mayor de Morelos. Este niño lo acompañó a todas las batallas. Estuvo con él en una batalla en Valladolid súper importante. Este niño estuvo en el sitio de Cuautla. O sea, cuando es apresado Morelos, Juan Nepomuceno tiene alrededor de 13, 14 años. Es un niño adolescente, que prácticamente embebió todas las ideas liberales de su padre es apresado junto con su padre, se le hace el juicio sumario, así como es excomulgado Morelos, es excomulgado también Juan Nepomuceno. O sea, siendo un niño de 14 años también se le condena a que él es excomulgado de la Iglesia Católica, y bajo esta idea de morir en pecado eterno, yo creo que es lo que quiebra a Morelos, porque a fin del día él fue formado como sacerdote. este, eh, eh, la ceremonia de excomulgación a un sacerdote de verdad es terrible. Hasta les echan ácido en las manos para borrarles el que ellos podían dar los santos óleos, se me van esos términos religiosos, los santos sacramentos. Cuando eran sacerdotes, hasta ácido les ponen en las manos para simbólicamente expulsarlos de la comunidad cristiana. Todo eso lo vive Morelos. Un 22 de diciembre es llevado de la Ciudad de México. Si alguien conoce la Ciudadela en la Ciudad de México, lo que ahora es la Biblioteca México, ese inmueble fungió de 1000 cosas. Bueno, ahí estuvo preso Morelos. De ahí es llevado, de ahí del edificio que era la Biblioteca México, fue llevado en carruaje hacia Catepec de Morelos. Y en esa ida hacia el norte, primero lo dejaron pasar al Tepeyac, a la iglesita del Pozo, que subes y subes y subes, a esa la dejaron subir, pues para pedir perdón por sus pecados. Finalmente llegaron a San Cristóbal Ecatepec y fue fusilado, como pueden ver en la recreación aquí pictórica, dándole espalda al ejército en señal de que era un traidor, con los ojos vendados, excomulgado, sumamente con zozobra ante la idea de que él moría fuera de la comunidad cristiana. Es así como termina el accionar y como termina la segunda fase de la independencia, porque muriendo Morelos, todo el ejército independiente queda totalmente disgregado. Algunos hermanos Galeana murieron, algunos hermanos Bravo murieron, realmente ellos quedan muy dispersados, pero quedan como guerrillas. Una al mando de Vicente Guerrero, voy a empezar a introducir el siguiente video. Otro al mando de Guadalupe Victoria, que nuevamente él no se llamaba Guadalupe Victoria. En el siguiente video les pongo su nombre completo. Y viene como que pareciera ser, si yo hubiera sido realista en ese momento, yo hubiera dicho ya les ganamos a los independentistas. Les agradezco mucho sus buenos comentarios por diversos medios, desde aquí en YouTube, por Facebook. Les agradezco mucho, los invito a que sigamos enamorándonos de nuestra historia. Los invito, a mí no me gusta tanto pedirles like y suscripciones,
porque pues yo creo que si les gusta la charla, pues ahí estará, o el like o la suscripción, ¿verdad? Y sus dislikes también, o sea, no es cierto, yo, no, yo sé que es de otra manera, por favor, oriéntenme. Yo aquí les digo de lo que yo investigo, de lo que yo me entero, yo nunca dejo de investigar sobre estos eventos que son tan trascendentes y si tienen un nuevo dato, imagínense, para mí es oro, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad. Los invito a la siguiente entrega de Independencia y de verdad, sigámonos cuidando. Bye.